La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Vamos ahora al capítulo 9 de la primera carta de Pablo a los Corintios. A diferencia del capítulo anterior de 13 versículos, este tiene nada menos que 27. Así que lo vamos a dividir en dos partes. Va continuando lo que ya explicaba ante la pregunta de ¿es lícito comer la carne sacrificada? ¿Es lícito comprar la carne sacrificada en el mercado? Y ya vimos que Pablo les dice, ten cuidado de no escandalizar. Si en tu comunidad hay alguien que al verte en tu libertad se siente ofendido, mejor no ejerzas esa libertad por amor, por cariño, por consideración a tu hermano o a tu hermana. Vamos a leer ahora los primeros 18 versículos de este capítulo 9, que dicen así. Pero, ¿no soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús, Señor nuestro? ¿No son ustedes mi obra de apóstol al servicio del Señor? Si para otros no soy apóstol, para ustedes lo soy. El sello de mi apostolado para el Señor son ustedes. Mi defensa ante los que me juzgan es esta. ¿No tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a hacernos acompañar de una esposa cristiana como los demás apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas? ¿O somos Bernabé y yo los únicos que no tenemos derecho a dejar de lado otros trabajos? ¿Quién ha servido como soldado pagando sus propios gastos? ¿Quién planta una viña y no come sus frutos? ¿Quién cuida de un rebaño y no se alimenta de su leche? Mi argumento no es puramente humano. También la ley lo dice. En la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Acaso se ocupa Dios de los bueyes? ¿No lo dice más bien para nosotros? Así es, por nosotros está escrito. Porque el que ara tiene que arar con esperanza, y el trillador debe hacerlo con la esperanza de cosechar. Si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, ¿será excesivo que cosechemos algo material? Si otros disfrutan de ese derecho sobre ustedes, ¿por qué no lo vamos a tener nosotros? Sin embargo, no hicimos uso de tal derecho. Antes bien aguantamos todo para no poner obstáculos a la buena noticia de Cristo. ¿No saben que los ministros del culto comen de los dones del templo y los que atienden al altar participan de los dones del altar? Del mismo modo, el Señor dispuso que los que anuncian la buena noticia vivan de su predicación. Pero yo no he usado ninguno de esos derechos y no lo escribo ahora para que me los reconozcan. Más me valdría morir. Nadie me quitará esta gloria. Anunciar la buena noticia no es para mí motivo de orgullo, sino una obligación a la que no puedo renunciar. Ay de mí si no anuncio la buena noticia. Si lo hiciera por propia iniciativa, recibiría mi salario, pero si no lo hago por mi propia voluntad, es que me han confiado una administración. ¿Cuál será entonces mi salario? Anunciar gratuitamente la buena noticia sin hacer uso del derecho que su anuncio me confiere. Palabra de Dios. Podemos preguntarnos qué hay detrás de esta argumentación de Pablo. Ya hemos visto en nuestra lectura de los Hechos de los Apóstoles y en las cartas que ya meditamos, primera y segunda, Tesalonicenses, Filipenses, Gálatas y ahora Corintios, primera Corintios, que Pablo tiene que luchar en este inicio de la fe cristiana con corrientes diferentes a la suya, con visiones diferentes a la suya, sobre todo personas que creen o perciben que representan a la iglesia madre, la iglesia de Jerusalén, donde hay dentro de la propia iglesia de Jerusalén dos grandes corrientes, la de Pedro y el grupo alrededor de Pedro, y la de Santiago y el grupo alrededor de Santiago. Y el grupo alrededor de Santiago es bastante más conservador, es ese que propone o trata de convencer a la gente de la necesidad de hacerse judío,
de adoptar las prácticas de la ley para salvarse, para ser justificado por Dios. Y la postura de Pablo, que subraya que no solamente lo dice porque no quiere ponerle cargas extra a los de origen greco-romano, los que solemos llamar paganos, no judíos, sino porque precisamente el querer adoptar la ley es una contraposición al proyecto de salvación de Dios en Cristo, de esta salvación absolutamente gratuita, que está constituida o construida sobre la relación que el creyente desarrolla con el resucitado. No nos salvan rituales, no nos salva observancia de preceptos, lo que nos salva es el amor de Cristo, que acogemos conscientemente y que va cambiando nuestra vida para bien, nos va capacitando a descubrir nuestra capacidad de amor, nuestra posibilidad de amar como Dios ama. Esa es la salvación, que es al mismo tiempo esta comunión con el Señor Jesús. Los que critican a Pablo utilizan distintas argumentaciones. Una, que no conoció a Jesús, y él dice, pues sí lo conocí, lo conozco, lo he visto cara a cara, es para mí una realidad viva, una presencia. Y en Pablo estamos todas y todos. La manera como Pablo ha visto al Señor es equivalente a la manera como nosotras y nosotros podemos experimentar en el corazón esa presencia amorosamente comunicativa de Dios. De ahí la importancia del testimonio de Pablo. Hay algunas otras características de la manera como Pablo ejercía su apostolado. Una es el celibato, haber renunciado a una familia, tal como dice aquí. No solamente él, sino también Bernabé y otros, a lo mejor, sobre todo quienes se sentían enviados a enfrentar pues todas las contradicciones que le tocó vivir a Pablo, a lo mejor movidos desde luego por el Espíritu, captaban que el tener una familia, la responsabilidad de mantener a esa familia, cuidar a los hijos, etc., pues iba a servir de dificultad, iba a impedir en ocasiones el arriesgarse, como la predicación les invitaba a arriesgarse por pensar en las consecuencias que eso tendría para sus familias. Seguramente que también era criticado por eso, lo veíamos en la semana pasada. El celibato, el no formar una familia, no tenía nada que ver con la cultura judía, no era parte de sus valores, de sus referentes, ¿no? En cambio, empieza a suscitarse dentro de la tradición cristiana, que también existía en otras. Los egipcios tenían el celibato cultual, los griegos también, etc., pero no los judíos. Entonces, seguramente que criticaban a Pablo por eso, ¿verdad? Tiene estas costumbres que no son nuestras, que persona no tiene su testimonio y su autoridad el mismo peso que la autoridad de la iglesia de Jerusalén. Y por eso Pablo dice, bueno, pues una vocación, ¿no? Dejamos a un lado, Bernabé y yo, todos los otros trabajos para servirles. Seguramente que lo criticaban también porque no aceptaba dinero. Él vivía de su trabajo, como ya sabemos. Y dice aquí, bueno, eso para mí no es que yo piense que no tenga derecho y por vergüenza yo mismo me mantengo, mientras que los que vienen de estas otras comunidades y con estas otras ideas sí viven de su ministerio. Pablo dice, es claro que el que dedica su vida al servicio de la comunidad como apóstol, pues la comunidad lo apoya, lo ayuda, le reconoce ese servicio, pues dándole un aporte. Pero él dice, no es la vocación que el Señor me ha dado. La que me ha dado es de anunciar gratuitamente la buena noticia, sin hacer uso del derecho que su anuncio me confiere. Veamos cómo se va perfilando dentro de la comunidad distintos tipos de ministerio, de servicio, de encarnar el amor. Mañana seguimos con este capítulo 9. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleón.com.
a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.